Sí, organizar de pronto. sí, Listo, yo ya te perfecto, veo, estoy con la perfecto. cámara ¿Me prendida, no estás sé cómo viendo? si yo sí te veo. Ujú. Mira, ya te veo a ti también. Ahora sí, sí, señor. Genial. Bien, entonces les estaba como hablando en general, profe, de cuál va a ser el tema. Eh, Acá en Colombia, esto de discriminación laboral y de la igualdad en el trabajo ha sido fuertemente desarrollado en diferentes normas jurídicas y desde la misma constitución política. Así de forma introductoria te comentaría eso. Acá tenemos un catálogo de derechos fundamentales donde está la igualdad, un derecho esencial para los seres humanos, y esa igualdad se aclara desde un contexto que incluye a cualquier sexo, claro está, el tema de la raza, el tema del credo, el tema de la orientación sexual, de situaciones étnicas, raciales en general, o situaciones de salud o sindicales. Entonces hablamos de una igualdad en el trato al trabajador, en el acceso al empleo, en la estabilidad laboral general que la ley eh, coloca. Y eso desde el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, ¿no? O sea, ya de pronto, ¿qué nos podrías contar de forma introductoria para tenerlo presente? Y ya comenzar con esta conversación a fondo, este desarrollo de esta temática que es tan importante al derecho laboral, porque a veces vemos que en las empresas, en el sector privado y también en el público, pues se pueden presentar conductas donde hay una sobrecarga a un trabajador que tal vez es alguien diferente a los demás, alguien que el empleador no se la lleva tan bien con él, no es de su equipo y tenemos que tener una protección y una objetividad en el trato hacia los trabajadores. Tienes el Claro, micrófono ¿cómo estás, ahí, sí, Andrés? eso. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Ante todo, muy buenas tardes a los alumnos, a mis alumnos y a tus alumnos también. ¿Sí? Sí, efectivamente, como introducción, este tema de discriminación e igualdad en derecho laboral también es una preocupación acá en nuestro país. Y es una preocupación, ¿por qué? Porque con mucho pesar debo de indicar que el Perú es un país en donde existe mucha informalidad laboral. Entonces, al existir la informalidad laboral, pues se vulneran muchos derechos laborales y a veces hasta derechos fundamentales de la persona. Entonces, eso es una gran preocupación. Una gran preocupación, ¿por qué? Porque al existir un alto índice de informalidad, obviamente esto genera una discriminación y desigualdad, pues, en las relaciones laborales, por cierto. Y si ya hay una desigualdad entre empleador y trabajador, imagínate existiendo esta informalidad laboral, imagínate cómo está pues de elevado también esa discriminación, ¿no? Y hay grupos que lamentablemente en algunos casos es muy visible esa discriminación y en otros no. En otros hay una discriminación indirecta, que justamente es un poco el tema que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, ante todo, bienvenidos a todos. Esperemos que esta conversación, esta charla sea bastante productiva, ¿no? Que es la idea de estas dinámicas de clases espejos pues, internacionales hoy en día entre la Universidad Cooperativa de Colombia y nuestra universidad, que es la Universidad Privada del Mundo. Bienvenidos y esperemos que esta dinámica sea de agrado de todos. Gracias, profe Marcos. Muchas gracias por esa introducción. Bien, ese es el tema. Quería de pronto tener esa conversación inicial, escuchando al profesor Marcos. Me han escuchado un poco a mí. Yo soy el profe que trabaja acá en Colombia con la Universidad Cooperativa de Colombia. Esta universidad tiene diferentes sedes. Yo estoy en la sede Pereira Cartago. Soy el profesor titular del área de Derecho Laboral y de Seguridad Social acá. Y pues bueno, es la idea que disfruten, la idea es que disfruten esta clase espejo, que se llenen de conocimiento, no solamente desde el marco jurídico del país donde están, en el caso
de los estudiantes que tenemos de Perú, pues claro está el marco jurídico que desarrolla estas temáticas y que también pues conozcan un poco de cómo las desarrollamos acá en Colombia y por el contrario, pues los estudiantes de Colombia que puedan reconocer también esas dos regulaciones y comparar un poco que hasta ahora en muchos de los temas que hemos tocado con el profe Marcos en los últimos semestres que hemos estado trabajando estas clases de espejo que ya llevamos varios semestres en este ejercicio, hemos notado que no son notorias las diferencias entre esos marcos jurídicos y que en nuestros países compartimos problemáticas que nos llevan precisamente a este interés y a buscar pues soluciones desde lo jurídico y desde esta ciencia social. Entonces, bueno, esa es la introducción. Si te parece, profe, comenzamos con el desarrollo de la temática. Yo voy a dejar de compartir acá. No sé si tienes unas presentaciones allí para compartir o si lo vas a hacer de forma conversada y, Eh, y si Voy a compartir gustas, y vamos conversando. Voy a dale. compartir y vamos conversando. ¿Te parece? Perfecto, me parece muy, muy bien. Entonces, te cedo el uso de la palabra. El profe Marcos él trabaja con la Universidad Privada del Norte de Perú y él ya se va a presentar de forma completa y va a empezar su desarrollo. Les pido que estén muy, muy atentos. Es un excelente profesional y vamos a aprender mucho de ese ejercicio. Profe, entonces ahí te escuchamos. Yo voy a silenciar el micrófono y acá voy a estar muy atento. Ok, no sé si se deja ver la presentación. Sí, señora, ahí te estamos viendo la presentación. Ok, muchas gracias, estimados. Bueno, pequeño, déjenme presentar. Ok, mi nombre es Marcos Alberto Sucrupe Mendoza, obviamente soy de Perú, maestro en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Martín de Porres, abogado también titulado por ocho en la Plaza de Estudios, árbitro laboral en el Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tanto el sector público como el sector privado. Asimismo, soy abogado asociado al estudio Varela Borges Borges y docente pues, de la Universidad Privada de la Universidad Privada del Norte, de la Universidad San Martín de Porres y de la Universidad Científica del Sur. Bueno, sin más preámbulos que ello, vamos a trabajar hoy día este tema de discriminación e igualdad laboral. ¿Sí? Tema sumamente interesante, discriminación, ¿no? ¿A quién nos gusta ser discriminado? A nadie. Pero muchas veces, estimados, muchas veces esta discriminación es indirecta. Es decir, nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos siendo discriminados. ¿Ok? Y cuando hablo de nosotros, hablo en general, ¿ya? En general como trabajador. ¿Y qué es lo que pasa en una discriminación laboral? Muchas veces puede ser, pues, evidente, ¿no? Oye, te discriminan de repente por un tema de, qué sé yo, de sexo, de raza, ¿no? De idioma, color, etcétera, etcétera. Puede ser. Y eso obviamente va, pues, vulnera un derecho fundamental de la persona, que es obviamente un derecho humano, ¿no? Un derecho humano y que está en todas nuestras constituciones. Cuando habla de discriminación, nosotros debemos de referirnos al convenio 111 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Nuestro país, hablo del Perú y entiendo que también Colombia, el 10 de agosto de 1970 ratificamos pues ese convenio 111. ¿Y qué es? Desde esa fecha hablamos ya un poco más de 50 años, ¿no? Estamos hablando de 55 años. Es realmente poco lo que en nuestro país se ha legislado para proteger a los trabajadores de esa discriminación laboral y promover la inclusión laboral de diferentes grupos especialmente sensibles de la población. Miren, son 55 años que realmente se ha eh, legislado poco. Entonces, viene la pregunta, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Qué ocurre en nuestros países? Puntualmente estoy hablando de nuestro país, del Perú, ¿ok?
Creo entender que en Colombia también no se ha desarrollado tanto como se espera, o no se ha legislado tanto el tema de la discriminación laboral. Pero más que la discriminación, también hay que preocuparnos por la inclusión laboral, ¿no? La inclusión laboral que son de ese grupo de personas sensibles de la población. Ya vamos a ver a cuáles nos referimos. En nuestro país, hablo, la regulación laboral peruana ha optado por qué? Por regular de forma general, miren, de forma general aspectos tales como el acceso al empleo, ¿ya? También el tema de la nulidad de despidos relacionados a actos de discriminación. Y ese tema de nulidad de despido está pues en un decreto supremo, que es el 003-97-TR, ¿ok? En donde en un artículo habla de la nulidad de despido. Y dentro de ellos, en un literal, ¿ok? Nos habla y nos dice, oye, si te despiden por discriminación, este despido es un despido nulo, pero es genérica. Y es más, esta norma viene del siglo pasado, ¿ok? Pero ojo, no abarcan, pues, hoy en día elementos de protección con, entre otros, cuatro grupos especialmente sensibles de la discriminación, ¿ok? Ya vamos a ver cuáles son esos cuatro grupos. Pero mira, entre ellos, pues, la comunidad, o entre ellos también las mujeres en edad fértil, pero lo vamos a ver luego. Pero miren esta pequeña información. Ya es lo que está normado hoy en día es algo del siglo pasado. Y ustedes saben que la realidad, la vida, es tan variante que el derecho no puede quedarse estático. El derecho tiene que ser también, debe de variar, debe de estar actualizado a las nuevas situaciones que se dan. Y eso es lo que está pasando, lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. El derecho muchas veces no va, ¿ya?, a la mano o a la par de la realidad eh, puntual. Hablo básicamente en el derecho laboral. ¿Y cuáles son esos grupos sensibles de discriminación que estamos conversando? Esos grupos sensibles de discriminación son, miren, primero, las personas con discapacidad. ¿Sí? Las personas con discapacidad, por más que haya una ley, ¿no?, que dice, oye, no, que se regula el acceso al trabajo para personas discapacitados, aún así, esas personas con discapacidad es un grupo sensible de discriminación. Segundo grupo, las mujeres en edad fértil. Ustedes me dirán, oye, mujeres en edad fértil, sí, ya vamos a ver cómo se discrimina a ese grupo de trabajadoras. Otro grupo sensible de discriminación, los hombres y mujeres mayores de 45 años. Es más, los que ya hemos superado esa edad, estamos agradecidos probablemente de tener pues una fuente de ingreso. Pero hay muchos, sí, fuente de ingreso de repente por la profesión, por la especialidad, etcétera. Pero hay un gran grupo de hombres y mujeres mayores de 45 años que lamentablemente son sensibles de discriminación. Y otro grupo también sensible de discriminación es pues la comunidad LGTBIQ, ¿no? Puntualmente me voy a referir a los transexuales. Cuatro grupos, señores, sensibles de discriminación, y yo me pregunto, o nos preguntamos, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo el derecho o la legislación laboral para evitar esta discriminación? Señores, estos grupos merecen puntualmente una especial atención por parte del Estado en relación a qué? A su inclusión en el mercado laboral y además su protección contra actos de discriminación que afecten sus derechos como personas y como trabajadores sociales. Miren, la discriminación en grupos sensibles de trabajadores. Ya hemos conversado que son cuatro grupos específicos de trabajadores quienes por sus propias particularidades muchas veces no tienen acceso a un empleo decente o teniéndolo, sufren de actos de discriminación relacionados pues a diferentes
o a diferencias subjetivas al momento de fijar una remuneración, establecer la categoría, al momento de decidirse los ascensos o lamentablemente lo que es una realidad también los despidos discriminatorios. Al referirme, señores, de discriminación, ¿qué es lo que nos dice la Real Académica de la Lengua Española? La Real Academia de la Lengua Española considera pues al término de discriminación en dos acepciones. Primero, la define como separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. La primera, discriminar, ¿no? Ok, vamos a ver, separas, distingues, diferencias una cosa de otra. Hasta ahí, vamos a ver, no tiene nada grave, ¿no? De estar o separando o discriminando cosas. Pero la otra, y acá viene un tema bastante preocupante, es la que la califica como dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos de raza, religión, políticas, etc. ¿No? Sexo, opciones, etc. Entonces, esta última sección, chicos, es la que además se acerca al aspecto jurídico y de justicia, ya que, señores, es el enfoque en el cual se basan los ordenamientos jurídicos para brindar una mayor protección. Discriminación. Hace un momento yo agarré y les empecé y les comenté sobre una discriminación indirecta. Y quiero referirme pues puntualmente o quiero lanzar una pregunta en la cual les quiero consultar ustedes qué opinan sobre dar beneficios a las mujeres embarazadas o que acaban de ser madres. ¿Qué opinan ustedes? Como por ejemplo, le dan ¿no? descanso prenatal, postnatal, le dan licencias, etcétera, etcétera. Pregunto ¿no? a ustedes, amigos, alumnos de Perú, de Colombia, ¿cuál es su opinión? Pueden escribirlo si gusta. Solamente díganme si están de acuerdo o no están de acuerdo a que la mujer embarazada tenga pues estos beneficios, estas licencias de, por ejemplo, prenatal, postnatal. Acá en Perú son 98 días. ¿Qué opinan ustedes? Puede haber una genialidad con esto. Enrollate el rollo. No sé, Sí, Fátima. señor, totalmente de acuerdo. Bien, Javier, bien. Gracias, Javier. A ver, Doctor, ¿qué buenas opinan ustedes? noches. ¿Cómo estás, A- Jaime? Ayuda también a prevenir complicaciones, ¿no? Asegurar que el embarazo sea saludable y un parto seguro, ¿no? Así también se promueve el bienestar, ¿no? Del recién nacido. Bien, Jaime, gracias. Buena opinión. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Fátima, Griselda, Alejandra, Daniel, Joseph, Antonio, Geraldina, Juan Diego, Jenny, Irene, Lorena, no sé, ¿qué opinan? Me gustaría saber su opinión. Doctor, creo que Y creo Lorena, que está... ay, se la sé. seguro que estás con dos dispositivos, seguro. Estás haciendo esto. Uno nomás. Pero si otras puedes escribir por el chat, ¿ah? Para evitar eso. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan acá en Colombia? ¿Será bueno esa protección al fuero de maternidad que hemos hablado? ¿Qué quieren compartir? Eh, pues doctor, pues tanto aquí al doctor Marcos, pues quisiera decir que sí, la situación, digamos, amerita que la madre tenga la posibilidad de ese fuero de protección constitucional. Además,
que lo mantenga el ordenamiento jurídico, porque pues de todas maneras en algunos trabajos, digamos aquí en Colombia no se cumple. La idea sería que tenga pues una participación más amplia en el tema de de la manutención, sus vacaciones y demás prestaciones en el tema de la maternidad. Gracias, Javier. Sí, Muy bien. yo creo que la gran mayoría, o probablemente todos, estamos de acuerdo de que es correcto, ¿no? Que se proteja a la madre o a la mujer, digamos, en embarazo. Todos estamos de acuerdo. Pero ¿saben qué, muchachos? A veces proteger mucho es causarle una discriminación indirecta. Jaime, Javier, Lorena han respondido pensando como trabajadores, ¿cierto? ¿No? Jaime, Javier, Lorena, creo que ustedes han respondido pensando en trabajador. Pero ahora yo te pongo y te doy la lección que pienses como empleador. Vamos a ver, yo soy empleador, pongo mi empresa y digo, ¿para qué yo pongo empresa? Para generar qué cosa? Rentabilidad, ¿cierto? Entonces, mira, yo pongo una empresa para generar rentabilidad. Imagínate que es una empresa de producción. Vamos a ver, ¿no? Y bueno, tengo 10 puestos de trabajo. Necesito cubrir 10 puestos de trabajo. Hago una convocatoria y se presentan, vamos a ver, 20 postulantes. 10 varones, 10 damas. Todos en edad fértil. Yo te pregunto, si tú piensas en producir, tú no estás pensando en pagar, ¿no? O en dar descanso para que luego la seguridad pague el subsidio, etcétera, y para que no te produzcan. Tú como empresario lo que vas a querer es rentabilidad. Y te aseguro que el empleador, teniendo esos 20 postulantes, van a escoger 8 varones y 2 mujeres. Escogen 2 mujeres para que no digan que están discriminando por sexo. Pero realmente el empleador lo que ha hecho, ha pensado en ellos, en su rentabilidad. Y miren, chicos, ¿qué ha ocurrido ahí? Teniendo que las mujeres tienen también la misma capacidad, todos, pero el empleador, pensando en su rentabilidad, ha discriminado a ese grupo, ¿no? De personas, de mujeres en edad fértil. Lamentablemente es lo que ocurre. Eso es lo que está ocurriendo cuando se protege, ¿ok?, a la mujer en edad fértil sin dar opción al empleador. Yo soy de personas que estoy totalmente de acuerdo que se debe de proteger a la mujer embarazada, ¿no? Y obviamente porque es una situación muy especial, pero también soy consciente que eso, ¿no? Obviamente es una debilidad del Estado, que el Estado lo que debe hacer no solamente es dar normas, que muchas veces son populistas, pero lo que también se debe dar opciones para evitar ese tipo de discriminación indirecta. Eso es lo que ocurre, les aseguro, ya viendo, ¿no?, uno de un vista pues muy genérico, es lo que está ocurriendo en nuestras sociedades como tal. Y ahí, chicos, un poco de ese tema de discriminación indirecta. Ya dejando un poco ahí la duda, la conversación, el tema, vamos a ver qué habla del convenio 111 de la OIT. El convenio 111 de la OIT define pues a la discriminación en dos acepciones. Primero, nos dice: cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de la raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga pues por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Primera sección. Lo dice convenio 111 de la OIT, no lo estoy diciendo yo. Segunda sección. Define la discriminación como cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga pues por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo, ocupación, que podrá ser
especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, la OIT nos habla de esas secciones de discriminación. En nuestra Constitución, la Constitución Política del Perú, señala lo siguiente, artículo 2, cuando habla de derechos fundamentales, nos dice, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Como ustedes pueden ver, señores, en la foto se está protegiendo, ¿no?, a la discriminación. Pero en la realidad, ya te he puesto un caso. En la realidad no ocurre eso. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo no, el Estado, nuestro Estado peruano? Pregunto también el Estado de Colombia, ¿qué está haciendo para evitar esa discriminación? Pero sobre todo evitar la discriminación indirecta, que eso es lo que realmente eh, suma a la informalidad laboral. Porque claro, una persona que dice, oye, yo cumplo con todo el requisito formal, tengo todas las capacitaciones, estoy en una idea de trabajar, pero no encuentro trabajo. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Necesito generar ingresos, necesito comer, necesito vestirme, necesito distraerme, necesito tener un techo donde vivir. ¿Qué hago? Ya he postulado N veces y no encuentro un trabajo. Y de pronto veo una oportunidad para trabajar o para generar ingresos, pero en la informalidad. Señores, como se dice, el hambre no espera. Y este trabajador ingresa a un trabajo informal y bueno, van pasando el tiempo, los años y esa persona no va a tener, pues no va a estar protegido contra un despido arbitrario, un despido nulo, no va a estar protegido contra, perdón, no va a tener acceso a una pensión, no va a tener acceso a salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el Estado ante eso? Y ahí viene nuestro gran problema. Como les digo, miren, en el Perú, si hablamos de normas, tenemos la Constitución, el Convenio 111, tenemos también, ¿no?, en el lado administrativo, ¿ok?, la Ley 26772, ¿no?, que fue modificada por la Ley 27270, Ley contra Acto de Discriminación. Entonces, si vamos a ver, estamos protegidos. Tema penal también, artículo 323 del Código Penal, regula pues los delitos de discriminación e incitación a la discriminación. Entonces, hasta ahí, si vemos en la foto, estamos protegidos. Sí, estamos protegidos ante la discriminación. Genial. Y muchas veces, ¿qué está pasando? Nos estamos conformando con eso. O, digamos, el ciudadano común se conforma con eso. Ok, estoy protegido, no me pueden discriminar, etcétera, etcétera. Pero, ya les estoy hablando al menos de estos 4 grupos que son discriminados de manera indirecta. Y ahí viene el problema. Ahí viene un poco este cuestionamiento que estamos hablando, pues, o estamos compartiendo en este conversatorio. Vamos con el caso de las personas con discapacidad. Chicos, solo el 15% de estas personas con discapacidad se encuentran pues en la población económicamente la PEA, ¿no? Solo el 15% cuenta pues con ingresos económicos. Mira, y lo curioso, ¿debido a qué? A un trabajo independiente. Ni siquiera dependiente, ¿ah? Independiente. Hablamos de artesanos, agricultores, trabajadores agropecuarios, comerciantes ambulantes. No sé si ocurre esto en Colombia, en Cartago, me parece, ¿no, Andrés? Eh, que Sí, encontramos en señor, los sí, señor. Cartago, que por cierto, ¿no? Ahí queda pendiente la visita, así como usted también la visita acá en Lima. Así es. Regresando, regresando al tema, ¿no? En Cartago,
vas y paras en un semáforo y vamos a encontrar mucha gente, pues algunos con alguna discapacidad, vendiéndote alguna golosina, ¿no? O limpiándote las lunas. Lamentablemente eso está pasando y acá en Lima pasa muy seguido. Entonces, ahí viene un tema, ¿no? De que solamente un 15% de estas personas, 15%, imagínense, tienen solamente algún ingreso económico de manera independiente. Si es un independiente, les aseguro que tampoco tienen acceso a pensión, a salud, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho, hay mucho por trabajar en estos temas con las personas con discapacidad. No solamente dar una ley, listo. No, hay que hacer un trabajo más activo, ¿no? Hay que prevenir muchas cosas. Es más, yo soy la persona que digo que lo que se podría hacer es, pues, legislar para apoyar a las empresas, porque que den trabajo o a personas con discapacidad o a este grupo que son discriminados indirectamente. Entonces, como les puedo indicar, lo más importante que es la inclusión laboral, ¿no? Incluir laboral a estos grupos que están siendo discriminados. Porque toda persona, y acá las personas con una discapacidad, tiene derecho a trabajar. Y tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones, en un trabajo libre, así que uno libremente haya elegido o haya aceptado, que tenga la igualdad de oportunidades, igualdad de remuneración, por un trabajo de igual valor y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. Yo les cuento un caso. No quiero ser muy largo esto porque también intervenga acá el doctor Andrés. Pero estoy dando hace, será año 2002, 2005, por ahí, ya hace 20 años más o menos. Yo trabajaba en una institución financiera y ahí había una persona con una discapacidad, obviamente no tenía las piernas, pero a él se encontraba a cargo o era jefe de todo un área de expansión, ¿no? En las cuales hacían pues actividades, no recuerdo el nombre del área puntualmente, hace 20 años que ha pasado, pero él se encargaba de ello. Y era bastante curioso porque esta entidad financiera le había dado pues, le había otorgado, digamos, esas oportunidades, le había comprado las sillas ¿no? Que se puede movilizar más rápido. Es más, había adoptado su auto, ¿ok? Para que él pueda manejar. Entonces, era algo bastante bonito verlo. Claro, pero una persona, ¿no? Una persona. Imagínense la cantidad de personas con discapacidad que tenemos y que hoy en día no están en un trabajo formal. Entonces, el trabajo acá a realizar este trabajo arduo es la inclusión laboral. Acá, como les vuelvo a indicar, tenemos temas formales como es la cuota del empleo, acá en el Perú, las entidades públicas del Estado, todas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal. Y en el ámbito privado, ok, están obligados a trabajar con una proporción no inferior al 3%. Claro, en el ámbito privado, empresa que tenga más de 50 trabajadores, tienen que tener por lo menos 3% de personas no con discapacidad. Que obviamente hay que hacer ahí esos ajustes razonables, ¿no? Ajustes razonables, ok, en el proceso de selección. Obviamente, en un proceso de selección no puedes a una persona con una discapacidad, digamos, visual, la ceguera, tiene que tener los medios para que pueda postular, ¿no? Obviamente son otro tipo de exámenes, etcétera. A eso llamamos los ajustes razonables entre otros. Ya les dije, mire, el caso de las mujeres en edad fértil, esto probablemente es en donde muchos
Creemos que la mujer en edad fértil está protegida, totalmente protegida. Sí, pues, la mujer en edad fértil que se encuentra laborando está protegida. Genial. Pero las que no, las que necesitan trabajar, las que necesitan ingresar al mundo formal, a la formalidad, a ellas son las que las discriminan de manera indirecta. Eso es el problema. Si necesitas a trabajar, genial. No, genial. ¿Por qué? Porque al menos acá en Perú no te pueden despedir por estar embarazada, ¿no? O te tienen que renovar el contrato. Entonces, tienes que darte después 98 días de pre y postnatal, 49 pre, 49 post. Entonces, están protegidas. El problema, gran problema, es para las que vienen atrás, ¿no? Las que no se encuentran trabajando y necesitan ingresar al laboral. Yo siempre digo, con todo cariño, ¿no? Todos mis alumnas se encuentran probablemente en esta situación. Claro, obviamente acá siempre viene el consejo, hay que destacar, obviamente, en nuestros estudios, ¿no? Entonces, miren, la protección en el Perú, ya para ir acabando, ¿cómo estamos de tiempo, doctor Andrés? Vale, tranquilo, vas muy bien. Ya, Yo ok, creería que unos 10 minuticos para que termine su sí, ya, temática y está bien. 10, genial. 15 Entonces, minutos. sí, sí, creo que la acabamos dentro de este tiempo. Ok, entonces, hablo de la protección en el Perú, ¿ya? Consideramos nosotros que en el Perú existe una sobreregulación proteccionista a favor de la mujer trabajadora. Pero ojo, no me malinterpreten. Hay una sobreregulación proteccionista, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso hace que el empleador no le sea atractivo contratar a mujeres en edad fértil, ¿ya? Entonces ahí hay que ver cómo hacemos, es decir, cómo también le damos opción al empleador para que contratar a una mujer en edad fértil sea atractivo, ¿ok? Y ojo, la mujer en edad fértil es entre los 15 y 45 años. Es por eso nuestra preocupación, ¿ya? Entonces, como el Estado da normas, ¿qué hace? Hace que el empleador o el empresario, ¿ya? Oye, se desaliente en contratar a este sector de la población. Y ahí viene nuestra preocupación. Ahí viene donde debe de trabajar el derecho laboral, por cierto, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando el empleador piensa, pues, ok, voy a proteger normas, dice, ya, el Estado dice, ok, ya protegí a la mujer. No, muchas veces estas normas, ¿qué hacen? Generan un efecto contrario. ¿Y qué hacen las empresas? Empiezan a marginar a las trabajadoras en edad fértil. Y eso, obviamente, no es atractivo, pues obviamente eso no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque como sobreproteges, ¿qué generas? Un alto costo, ¿ok? Al empleador. Distinto sería, yo sobreprotejo y le doy una opción al empleador. No sé, vamos a ver, solamente lanzo una idea al aire. Doy esta norma, sobreprotejo, perfecto. Oye, pero cuando sale embarazada y tiene que hacer su descanso, bueno, yo Estado asumo el costo de una persona que reemplace a la trabajadora. Un ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué hace el empleador? Le va a ser más atractivo, pues, ¿no? Perfecto, sale embarazada y después se va a su pre-post a descansar. Perfecto, viene otra persona, no afecta a mi producción y encima no lo pago yo, lo paga el Estado. Genial, ¿cierto? Genial, listo. Una opción, por ejemplo. Y te aseguro, con esta pequeña idea, suelta, por cierto, todavía habría que regularla, habría que ajustarla, evitaríamos, ¿no? Esta, pues, discriminación, esta marginación a nuestras eh, trabajadoras en el ámbito. Los hombres y mujeres mayores de 44 años. Bueno, eso creo que es más que evidente, ¿no? Los hombres pues, y mujeres mayores de 45 años son sensibles a ser discriminados. ¿Por qué? Porque de repente hay pues personas mayores de 45 años
que no se adecúan a estos nuevos sistemas de producción o que no se han ido preparando en todo el transcurso del tiempo, no se han venido capacitando, estudiando, etc. Entonces, este grupo, con un momento, hay un cambio, ¿no? Generacional, digamos, o hay un cambio en el tema de producción, y como no han estado preparados, obviamente no van a ser contratados o van a ser despedidos. Muchas veces pasa por una falta de compromiso con su propia empleabilidad, pero también es un grupo que debe de generar una preocupación para el Estado. Entonces, doctores, son estas situaciones que nosotros debemos de empezar a manejar, a estudiar y a tratar de evitar por siempre. Entonces, en este tema puntual, consideramos que el Estado debe, pues, incentivar una adecuada y justamente a las empresas privadas para que ejecuten, miren, para que ejecuten políticas de reentrenamiento laboral para este grupo de trabajadores. Lo importante que es un reentrenamiento laboral, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque mira, hay que aprovechar a esas personas que vienen trabajando años en las empresas. ¿Qué va a pasar? Tienen experiencia, ¿no? Tienen conocimiento. Quizás les falta adecuarse a los nuevos sistemas, pero saquemos provecho de la experiencia que tienen trabajando con nosotros. Entonces ahí también va un tema y un jalón de orejas a las empresas para que ejecuten o implementen políticas de entrenamiento o de reentrenamiento laboral a estos trabajadores. La comunidad LGBTIQ. Señores, miren, es común, pues, para las personas, en especial los transexuales, enfrentar situaciones de discriminación en el trabajo. Es muy común, ¿ya? A causa de esta orientación sexual y o identidad de género. ¿Por qué? Porque, mire, ¿por qué hablamos puntualmente de los transexuales? Las personas, ¿no? Como los gays, bisexuales, etcétera, etcétera, ellos pues pueden trabajar de una manera, digamos, pues, no te digo tranquila, pero no han decidido mostrarse como lo que usualmente sienten. Sin embargo, un transexual no pasa eso. Un transexual, ok, no puede, pues, dejar de ocultar su orientación sexual. Ellos gustan mostrarse tal cual, ¿ya? ¿Con qué? Con la esperanza de ser aceptados por la sociedad. Sin embargo, esa decisión de mostrarse tal cual ha generado una discriminación laboral, indirecta por ser. Por ejemplo, mire, un caso tan sencillo. Sale una convocatoria para una secretaria de una empresa, ¿ok? Una secretaria. Hay personas transexuales que desean postular y quizás hasta postulen, pero en selección, ¿no? Lamentablemente, ven, pues, para secretaria, no sé, nombre, qué sé yo, Alexander Quispe. Oye, ¿qué pasó acá? ¿No? Otros hemos, eh, o necesitamos una secretaria, y está Alexander, no sé, Alexander Mendoza. Lo que van a hacer de frente, chao. Ni siquiera van a evaluar el currículo, no van a entrevista, nada. Y yo te aseguro, o les aseguro, que una persona transexual muchas veces se ha preparado de igual manera, o de repente en una situación mejor que una persona del sexo por el cual están requiriendo ese trabajo. Entonces, pero lamentablemente eso pasa. Es una realidad, señores. Yo creo que y hoy día pasa eso en cada momento. Creo que todos tenemos, ¿no?, conocidos, amigos que tienen cierta orientación y es respetable, por cierto. Pero cuando hablamos en el tema laboral, lamentablemente los están discriminando. Y el Estado ha hecho algo, ha regulado, al menos acá en nuestro país, no está regulado. No hay alguna opción sobre ello. No hay ningún beneficio. No hay nada. Entonces, eso también nosotros
debemos pues de regular. Y esa discriminación, señores, lamentablemente, ¿qué ocurre? ¿Ok? Ocurre pues que se impulse a este grupo de personas a la informalidad laboral. Y muchas veces, ¿dónde acaban? O acaban en una, qué sé yo, peluquería de barrio en la cual no le pagan un beneficio laboral, un beneficio, o sea, no le pagan. Sí, ahí lo mandamos. O de repente lo mandamos, lamentablemente, no a ejercer el oficio más antiguo del mundo. Y si está trabajando, les aseguro que esa persona se encuentra pues acosado también en el trabajo. Entonces, hay muchas situaciones que ocurren y que lamentablemente en estos casos hacen también que la persona oculten pues su orientación sexual o se encaminen, como he dicho, a sectores con un entorno laboral más tolerante y bueno, entonces, las situaciones que estamos conversando son temas que nosotros debemos de conversarlo, tenerlo en consideración y obviamente, ¿por qué no trabajarlo? Ustedes, pues, que están en este mundo del derecho y que son, pues, las nuevas generaciones, tanto en Colombia como en nuestro país, en Perú. ¿Ok? Finalmente, algunas preguntas que por acá los he puesto. ¿Sí? ¿Qué acciones de protección debemos de tomar? ¿Qué acciones de protección debemos de tomar? Bueno, acaso es algo muy, muy genérico, obviamente. Ustedes podrían tomar mucho más sanciones, podrían o no podrían estar de acuerdo conmigo. Pero entre algunas sanciones, las que nosotros consideramos es, primero, implementar políticas reales y concretas. Bien, implementar políticas reales y concretas que permitan luchar contra toda forma de discriminación que afecten la inclusión social y la relación laboral. Dos, en el caso pues, de las personas con discapacidad y las mayores de 45 años, consideramos que se requiere de un programa de reentrenamiento laboral en las nuevas herramientas de la producción. ¿Ok? Y nosotros creemos que se puede lograr fortaleciendo acá en Perú, igual en Colombia probablemente, una ley de modalidades formativas laborales, ¿no? Que estén formando tanto los jóvenes como las personas, ¿ok? Mayores de 45 años. Otra opción, otorgar algún tipo de exoneración tributaria que haga pues viable la participación de las empresas privadas al contratar mujeres en edad fértil, personas con discapacidad, obviamente las personas con una opción sexual distinta, ok, etc. Y en el caso de las mujeres pues en edad fértil y la comunidad LGBTIQ, en especial en el caso de los transexuales, consideramos que las salidas son programas de capacitación en las empresas como una parte de una política contra todo tipo de discriminación desde la entrevista de trabajo, la posibilidad que el postulante sea discriminado. Entonces, desde ahí se debe de comenzar, sí, desde que el postulante o desde que la persona postula, desde ahí se debe de evitar la discriminación laboral como tal. Y finalmente, la educación, ¿no? Definitivamente la salida es la educación. Hay que preparar a las nuevas generaciones, a ustedes, queridos amigos, sobre pues la protección al débil o al diferente, la tolerancia a las particularidades distintas a las nuestras. Explicar también que lo diferente no es malo y que todos jugamos un papel social en relación a la inclusión laboral y la no discriminación en el empleo. En definitiva, queridos amigos, hacer recordar de la importancia del principio de la igualdad en el derecho del trabajo. Entonces, lo que creo que nos va a ayudar y a salir de esta discriminación es la educación y tener en la cabeza el principio de igualdad en el derecho del trabajo. Estimados, muchas gracias por este tiempo y espero pues que en algo pueda haber contribuido en su formación. Gracias, doctor. Gracias, estimados. Quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener, ¿no? Y si no hay preguntas, conversar con el doctor Andrés Librani.
Doctor, muchísimas gracias. No sé, muchachos, si tienen algunas preguntas, podemos usar un espacio de 5 minutos para eh, ese ejercicio. Si les deja alguna duda o tienen algún aporte que quieran realizar, algún comentario, para que usemos este espacio. Entonces, los escuchamos. Ustedes nos dirán. Les voy recordando mientras tanto que hay un enlace de asistencia y se los vuelvo a compartir en el chat, que diligencien. Pues al parecer no hay preguntas, no veo que alguien levante la mano. Si quieren pueden hablar, están tímidos estos estudiantes el día de hoy. A mí me parece súper interesante todo lo que nos has comentado desde ese enfoque. Realmente son situaciones que se comparten socialmente y yo creo que es un tema internacional, incluso un tema, pues no hablo internacional en sentido Colombia-Perú, sino a nivel global. Lorena, tienes la mano levantada. Sí, ahora sí Dale. me puedes escuchar. Sí, Sí, te Eh, escuchamos. eh, doctor, usted dijo de los 4 grupos sensibles de la discriminación. Creo yo que, como bien habló, cierto, la educación, el tema de la comunidad LGTB, se podría cambiar también el pensamiento de las personas. Creo que en el Perú actualmente es un país todavía muy conservador y creo que en la educación se podría mejorar o darle la inclusión a ellos. Y al darle inclusión, creo que más adelante estas personas podrían formalmente estar en un trabajo formal. Los hombres y mujeres mayores de 45, creo yo que en la actualidad ya la tecnología más que todo ha ido evolucionando y creo que ellos tendrían que recibir una capacitación, pero también ya depende de ellos mismos querer hacerlo. Creo que quedaría más que todo para las personas con discapacidad y las mujeres en edad fértil. Si bien es cierto, cuando preguntó eh, de las mujeres en edad fértil, creo yo que un hombre y una mujer nunca van a ser iguales, sino tienen que buscar, la mujer tiene que buscar la equidad. En la de mujeres en edad fértil, si bien es cierto, las mujeres son las que crean vida, dándoles estos meses cuando están gestando o ya dan a luz, particularmente creo que está bien y claro que también hay que pensar en el trabajador, ¿no? En el empleador más que todo también. Las personas con discapacidad, si bien es cierto acá en el Perú se han abierto varias organizaciones para que sean incluidos, pero no es algo novedoso o algo que llame la atención de las empresas para que traigan más a estos jóvenes a que puedan hacer esa labor, más que todo. Bueno, ese es un pequeño aporte, no sé si. Gracias, Lorena. No, felicitaciones, muy buen aporte, por cierto. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí todavía queda mucho por trabajar y hay mucho por hacer con estos temas de la discriminación. Del lado de 4 grupos nada más, y no al lado de personas con habilidades diferentes, que es otro grupo también muy interesante. ¿Ok? Gracias, Lorena, por tu aporte. bien, muchas gracias Lorena. Bueno, voy a comenzar la intervención desde tal vez unos puntos que son comunes a los tocados por el profesor Marcos y otros que son particulares en el contexto colombiano, algunas normas específicas que tenemos acá. Seguramente hay normas internacionales como el convenio de la OIT que citó el profesor Marcos, que es común también para Colombia, porque también está ratificado acá, es un convenio fundamental para la Organización Internacional del Trabajo. Voy a compartirles unas presentaciones y voy a ir compartiendo algunos videos también en la medida que haga la presentación. Acá está un resumen de la experiencia académica y laboral que he tenido. Eh, Ahí tienen, de cierta forma, mi perfil. Yo soy abogado, soy magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y estoy estudiando un doctorado en Derecho
con una tesis que se relaciona con el tema de intermediación laboral. Soy profesor universitario en esta Universidad Cooperativa de Colombia y en una universidad que se denomina Alexander von Humboldt. Son dos ciudades diferentes de acá de Colombia, en Facultad de Derecho. Y pues los cursos que oriento, claro está, son relacionados con el derecho laboral y la seguridad social. También soy abogado litigante. Eso así de forma muy breve. Quiero comenzar hablando de esta discriminación basado en la igualdad y en la estabilidad laboral especial que hay a las personas que pueden verse afectadas por la discriminación cuando acceden al empleo. Yo pienso que las normas laborales y las normas en general tienden a regular a las personas que formalmente han sido vinculadas en una relación laboral. Lamentablemente, como también lo mencionó el profe Marcos, acá en nuestro país se genera mucha informalidad laboral que no permite una regulación jurídica desde el derecho laboral para proteger a sus trabajadores. En esa informalidad laboral, lamentablemente, no se aplican las normas del derecho laboral hasta que ese trabajador no llega a donde el juez y le pide a ese juez que lo proteja, y para eso pues necesita un conjunto de pruebas y de acciones como para poder llegar a una efectividad de un proceso judicial, porque a veces también está el tema económico, qué tanto tiene el empleador en lo patrimonial como para poder hacerlo responsable de conductas como haber despedido a una persona que se encontraba en un estado de maternidad o de discapacidad, que acá hablamos de ese fuero de discapacidad, o de prepensionado, que son algunos de los fueros que protegen la estabilidad laboral en nuestro país y que seguramente en el Perú también ustedes los han escuchado. Hay un principio a la igualdad y es un principio que se desprende no solamente en el trabajo, sino que es un principio de nuestra sociedad. Somos iguales ante la ley y la ley y el Estado y las personas debemos de tener en cuenta esa igualdad para proteger las diferentes connotaciones que tenemos como ser humanos, los colores, nuestras orientaciones hacia el tema sexual, hacia el tema político, hacia el tema religioso, esas libertades que tenemos como seres humanos en nuestros fueros internos que nos llevan a pensar de X o de Y forma o a comportarnos de cierta forma o que nos condicionan porque somos altos o somos bajitos o somos gorditos o en fin, como seres humanos somos diferentes y cada uno de nosotros pues tiene unas diferencias que pueden ser bienvenidas para otro ser humano o que pueden ser, por el contrario, rechazadas y discriminadas, no en el término que de pronto sea diferente, sino en el término de no aceptación, en el término de rechazo. Y ahí es donde la sociedad tiene que crear un marco jurídico y unas políticas públicas para que eso no se presente, para que eso sea castigado tanto desde el derecho laboral como desde derecho penal y desde el derecho constitucional, ¿cierto? El proteger esos derechos humanos. Entonces, de cierta forma, en nuestra constitución política podríamos citar los artículos 13 y el artículo 53 que nos hablan de la igualdad en el trabajo como esa garantía que tienen las personas a ser tratadas de forma igual independientemente de sus condiciones y de una igualdad que llamamos también como una igualdad, esa es la formal, pero de una igualdad material que nos lleva a tratar diferente a las personas que necesitan ser tratadas diferentes en el entendido que puedan ser protegidas por el Estado porque están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando hay una persona que está en un estado de salud lamentable, pues se requiere un trato especial o una persona que tiene un fuero de prepensionado porque le falta poco para completar sus semanas de cotización o su tiempo para acceder a una pensión, entonces necesita de la protección del Estado. Mm, hay que hablar de una estabilidad laboral especial en circunstancias donde hay vulnerabilidad, ¿cierto? Que
que son este tipo de casos, y es el segundo punto de la introducción. Quiero que miremos un par de videos y vengan, yo trato acá de compartirlos con ustedes. Vamos a dejar a compartir sonido acá, pero tengo que dejar de compartir esto. Voy a abrir los enlaces y ya les voy a compartir este par de videos. Entonces, quiero que comencemos con este inicial de una denuncia de acoso laboral que se presentó contra una empresa acá en Colombia. Entonces, vamos a compartirles una ventana. Vamos a incluir el sonido y necesito que me confirmen si escuchan el sonido de este video, por favor. Para identificar el acoso laboral, la primera... Sí, ¿Escuchan el doctor, sí se video? escucha. Vale, entonces vamos a escuchar acá. Esta es una noticia de uno de los casos de acoso laboral que tal vez fue muy reconocido en su momento. En los manuales para identificar el acoso laboral, la primera práctica identificada es la no asignación de funciones, lo que se constituye en discriminación. Eso es precisamente lo que denuncian algunos empleados de la constructora Conconcreto, que han visto reducida su capacidad laboral. Somos Conconcretos. Hemos construido con sentido humano. La constructora Conconcreto, una de las compañías de infraestructura más grandes del país, en su página web señala que ha desarrollado más de 2.600 megaobras. La compañía tiene oficinas en varias ciudades del país y además en Panamá y Miami. Hemos apostado por el progreso del país. Pese a la promoción de su imagen majestuosa, más de 10 de sus trabajadores en Bogotá luchan contra la discriminación que dicen sufrir en la compañía desde que quedaron parcialmente incapacitados por accidentes de trabajo o enfermedades contraídas mientras estaban vinculados a la constructora. Empiezan a discriminarlos, a no dejar hablar con la gente, porque no podemos hablar con los empleados de la empresa porque si no los van sacando. Según las denuncias de estos trabajadores, Conconcreto no solo incurre en prácticas discriminatorias, sino que los horarios laborales para estas personas superan las 11 horas. Nos dan una silla y nos sientan en la silla y ahí ya todo el día hasta que se cumpla el horario laboral de las 11 horas. Estos trabajadores están protegidos por la legislación, ya que al haber tenido un accidente laboral o enfermedad que no les permite usar el 100% de sus capacidades, se les otorga un estatus de estabilidad laboral reforzada, es decir, que la empresa no puede despedirlos, sino que debe reasignarles labores de acuerdo a sus capacidades. Lo que ha decidido es tratar de aburrir a todos los que tienen discapacidad para que ellos presenten su renuncia. De acuerdo con la denuncia que recibió Noticias 1, Conconcreto no despide a sus trabajadores, pero tampoco les asigna tareas. Denunciaron también que sus superiores se refieren a ellos despectivamente. Escuchamos a un ingeniero diciéndonos que qué hacíamos con esos tullíos. Lo que se está es perdiendo tiempo con ellos, que arrumarlos, que mirar dónde se colocan. Consultada la constructora Conconcreto sobre su política hacia los trabajadores en condiciones especiales de salud, la empresa aseguró respetar los lineamientos legales relacionados con la estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, los trabajadores afectados, quienes pusieron en conocimiento del Ministerio de Trabajo esta denuncia, señalan lo contrario. Bien, entonces ese es uno de los videos que quiero compartirles ahora. En un ratico voy a compartirles otro video en el que vamos a mirar pues otra conducta que también fue muy conocida acá en el país, de una discriminación laboral. Y esto es hablando de un entorno formal, ¿cierto? Esto es hablando desde una perspectiva donde los trabajadores tienen un vínculo laboral, una persona jurídica con gran capacidad económica, con gran desarrollo, pero que en medio de problemas de salud que tienen sus trabajadores, que es algo muy común en medio del ejercicio de las obras o las labores determinadas en esta clase de empresa o en los contratos de trabajo en general, pues buscan soluciones
que podrían discriminar, claro está, a esos trabajadores, un trato diferencial, un trato donde buscan que estos trabajadores no estén contentos, que tal vez decidan terminar su vínculo laboral, no regresar y así poder, pues, de cierta forma desligarse de los trabajadores. Yo acá estoy de acuerdo en algo que menciona el profe Marcos, y es que las protecciones tienen que ser pensadas en un equilibrio de condiciones para las partes. Y eso implica, claro está, que el empleador también pueda tener garantías desde los sistemas que protegen esa pérdida de capacidad laboral. En nuestro país, pues, de cierta forma creo que esto es transversal también. Hay un sistema de seguridad social donde siempre que el empleador se ha cumplido con los pagos en las cotizaciones de salud, en las cotizaciones de pensión y en riesgos laborales, pues hay una protección de prestaciones asistenciales en la atención, en medicamentos que necesite el trabajador y también en temas económicos, que es el pago de las incapacidades que reemplazan el salario del trabajador. Entonces implica que ese tiempo realmente es pagado por un tercero que no es necesariamente el empleador. El empleador lo que tiene que pagar es solamente la cotización al sistema de seguridad social para que desde allí puedan seguir pagando las incapacidades, que es una carga porque él tiene que conseguir nuevos trabajadores mientras los que están incapacitados se recuperan, eso es cierto. Es una carga para el empleador, pero también hay ciertos beneficios que más adelante vamos a hablar de temas tributarios en relación con ese punto de las pérdidas de capacidad laboral, que es uno de los aspectos en los que vemos mayores problemas en el derecho laboral. Antes de eso, pues veamos el segundo video. Vamos a ver el segundo video acá, vamos a volver a compartir. eh, y así tenemos otro caso que nos lleva pues como a entender que esto es algo del día a día y que a veces hay denuncias públicas. Acá está la versión de los trabajadores, claro está, pero esto nos ayuda como a tener un conocimiento más allá de lo jurídico en los casos que realmente se presentan en esos hechos en la parte fáctica. Muestren, a ver, yo miro acá dónde está este segundo video. Yo creo que es este de acá. Permítame, yo miro que sí esté compartiendo con sonido. Compartir sonido. También necesito que me confirmen si escuchan. ¿Escuchan? Sí, sí se escucha, doctor. Bien, entonces vamos a ver este segundo video, que esta situación fue un poquito más pesada en los términos que se utilizan. Eh, el empleador ahí está en una reunión con sus trabajadores, está muy enojado y les está pidiendo ciertos actos que parecen como si fueran ellos militares, ¿sí? Vamos a verlo acá. No se escucha, profe. Andrés, no se está escuchando. ¿Escuchan el video? No, el No, video no. no se escucha. ¿No se Los escucha el video? anteriores sí, este no. Ok, vamos a volver. Entonces, vengan, yo vuelvo a darle acá, sonido. Vamos a ver. Otra vez. Ahí. Perfecto, Ahí sí. doctor. Ahora sí. Ok, listo. Ahí se puso pesado, pero bueno, ahí van a escuchar. Vamos a ver qué pasó. En redes sociales se volvió viral el video de un jefe que está humillando a sus empleados. El hecho se dio en la empresa Casta Agroindustrial Ganadera, que está ubicada en el piso 11 del World Trade Center de Ibagué. No se sabe por qué, pero en el clip se puede ver a un hombre insultando a uno de sus empleados, pidiéndole con groserías que se forme. ¡Fórmese! ¡O se va! ¡Fórmese! 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 Una de las mujeres que fue agredida verbalmente no soportó la situación y les pidió a sus compañeros que denunciaran ante las autoridades.
Al parecer no es la primera vez que los empleados reciben maltratos por parte de sus jefes. ¿Qué opina de este caso de maltrato? Bueno, ¿lo pudieron escuchar? Sí se escuchó, sí se escuchó. Bien. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué apreciación le da ese tipo de conductas que estamos viendo? No sé, de pronto, ¿qué opinión tienen? Si esto de pronto lo han visto, lo han vivido, un familiar en Perú, qué tipo de casos de pronto escandalosos, porque esos fueron dos casos escandalosos en el país que llevaron a una opinión desde el derecho. ¿Qué opinión les da ese caso o esos casos que les he mostrado o esta temática que me quieren compartir? Tan tímidos hoy día. Están, pero mejor dicho. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, doctor, con relación al primer video, justo un tema que estábamos tocando también con el doctor, aquí es el tema también de la discapacidad, ¿no? Eh, de por sí hay un problema al momento de contratar a personas con discapacidad aquí en Perú, ¿no? Según las estadísticas que hace el SUNAFIL, según lo dispuesto acá por la entidad que regula, ¿no?, los derechos laborales, toda empresa debe contar al menos con un 3% de personas con discapacidad dentro de la empresa, dentro de la cual la entidad que regula, ¿no?, y que se encarga de fiscalizar, hace un estudio mediante el cual solamente el 15% de las empresas nada más pueden, no, cumplen con esta normativa, ¿no? Ahora, el problema que sucede en el primer video, ¿no? Personas que trabajaban y que producto de su trabajo, ¿no? Se les genera una discapacidad y a pesar de ello se les discrimina por eso, ¿no? Principalmente siento que afecta mucho al desarrollo del país, ¿no? Ya que esto genera pobreza directamente, ¿no? a- al momento de que una persona que es cabeza de familia, ¿no?, no puede trabajar, genera pobreza directamente a la familia. Y ahora, relacionado también al segundo video, puedo ver también una con indignación total, ¿no? Un abuso de autoridad total por parte del empleador, ¿no? Casos que aquí en Perú suceden muchas veces, ¿no? eh, Trabajadores que tienen que quedarse mucho más tiempo de lo establecido y producto también de la ignorancia, a veces estas personas acatan, ¿no?, estas medidas que son para explotar directamente, ¿no? Eso es lo que puedo entender, doctor. Perfecto, Jaime. No, pues súper bien, súper completo ese entendimiento y pertinente. Yo creo que totalmente relacionado con lo que les estoy mostrando y lo que quiero que comprendan en cuanto a las dificultades que se pueden presentar. La discriminación es un tema que no solamente se da en el trabajo, yo creo que todos hemos pasado por momentos en la vida donde en sociedad vemos esa discriminación, la han cometido en contra de nosotros y de pronto hemos viajado al extranjero, hemos mirado tal vez casos en donde el hecho de ser latinos, de estar en este lugar del mundo y cuando de pronto pensamos en ir al norte, al hemisferio norte, sea Norteamérica, sea Europa, nos llevamos unas miradas muy diferentes a pesar que socialmente puede que eso no nos pase a la gran mayoría. Y el tener una diferencia, el estar enfermos, el tener una dificultad económica, el tener una condición pues de política o de cierta religión, y cuando las diferencias son más marcadas aún a una sociedad conservadora como la nuestra, es aún más difícil para las personas. Incluso nosotros mismos podríamos, como de pronto lo hemos recalcado acá en la conversación, llegar a una discriminación que ni cuenta nos estamos dando, que tomamos por el interés particular que siempre prevalece, la teoría de Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes habla en su teoría de cómo somos egoístas como seres humanos, pensando en nuestro propio bienestar y que podemos cometer conductas que atentan contra ese bienestar de los demás, y por eso es el derecho, la importancia de tener un derecho, de tener un Estado, unas condiciones políticas que nos pongan límites, pues viene de ese Leviatán de Hobbes en ese sentido.
de ahí del contrato social pues de Rousseau y demás, ¿cierto? En las teorías pues jurídicas. Bien, yo pienso que eso está claro de esta protección desde la igualdad, ya hemos hablado, voy a ir avanzando. Quiero contarles que hay varios instrumentos internacionales que protegen esa discriminación, que garantizan el derecho a la igualdad en general y en el derecho laboral. Entonces acá tenemos la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Esto es parte de el tema internacional de la regulación a nivel universal de derechos humanos, la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Ahí estaríamos hablando de la ONU en esos dos. El convenio fundamental citado por el profe Marcos también es esencial, que habla sobre la protección contra esa discriminación en el trabajo específicamente. Este es de la OIT y en Colombia se ratificó desde 1967 con la Ley 22. Hay una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, una convención contra la tortura, otros tratos apenas crueles, inhumanos o degradantes, una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. em, una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belén do Parra. O sea, acá tenemos varios instrumentos. Y una convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. En Colombia, específicamente, pensando en el trabajo, hay dos disposiciones jurídicas que permiten usar por parte de los trabajadores vinculados. O sea, acá, repito, la informalidad es muy difícil porque el estar en informalidad implica que el trabajador no tiene reconocido por el empleador un contrato de trabajo. En Colombia, el contrato de trabajo no necesita un reconocimiento jurídico en cuanto a un documento, ¿sí? Un acto entre las partes donde consientan en un documento que es un contrato de trabajo, la modalidad del contrato de trabajo o la forma, sino que con el simple contrato verbal es suficiente ante los elementos esenciales de un contrato de trabajo, que son la prestación de un servicio, la subordinación y la remuneración. Sin embargo, en los contratos verbales que son informales, ese reconocimiento no existe y eso lleva a que el empleador, a veces por el desconocimiento del empleador y otras veces por no querer reconocer todos los derechos económicos que la ley tiene asignados a los trabajadores, pues no tenga en cuenta ninguna de estas normas jurídicas y claro está, pues es más propensa la discriminación y la inequidad entre los trabajadores. ¿Sí? Entonces ahí es más complejo aún. Pero hablando del trabajo desde lo formal y cuando también esos trabajos informales se quieren llevar ante un juez, pues de cierta forma hay una protección en dos posibles alternativas de un trabajador y una es tal vez decir, venga, yo ya no me aguanto esto, yo tomo la decisión de terminar el contrato de trabajo alegando que hay una justa causa en la terminación como trabajador, ¿cierto? Pensando desde el trabajador y diciendo, por ejemplo, el segundo video, ¿cierto? Esta persona, esta trabajadora les dice, ya no más, me voy directo para el Ministerio de Protección Social, hoy en día se llama Ministerio de Trabajo, y ya no me aguanto más esta situación. Y entonces es decir, bueno, yo voy a terminar mi contrato de trabajo porque la ley le permite a los trabajadores tener unas justas causas que están establecidas en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo acá en Colombia, y con base en esa justa causa decir, vea, empleador, usted está incumpliendo una obligación de protección conmigo, hay una discriminación, hay un trato diferencial y pues me voy de la empresa por eso, y entonces págueme una indemnización por terminar el contrato sin justa causa. Esa es una alternativa económica de buscar una retribución que castiga al empleador por esa conducta y que no solamente puede ser porque el empleador lo comete, porque hablar de discriminación en el entorno laboral, pues puede ser por algún compañero de trabajo,
puede que esté al mismo nivel del trabajador, incluso puede que esté por debajo en el nivel jerárquico de la empresa, pero que el empleador viendo esas conductas no ha tomado las medidas respectivas como para corregir la conducta y que no se siga presentando en la empresa. Otra de las normas jurídicas acá a resaltar es la ley 1010 del año 2006 que habla del acoso laboral. Entonces esta ley regula el tema de acoso laboral y dentro de la ley se establecen diferentes conductas en las que se considera un acoso laboral, entre otras, pues estaría esa discriminación. Uno de los artículos a resaltar ahí sobre este tema es el artículo segundo, donde habla de la definición y de las modalidades de acoso laboral. Entonces acá tenemos unas modalidades de acoso laboral que es el maltrato laboral, la persecución laboral y la discriminación laboral. Si hablamos de un maltrato laboral, la ley lo define como un acto de violencia que puede ser a la integridad física o la integridad moral o a la libertad física o sexual o a los bienes de un trabajador, ¿sí? Si hablamos de persecución laboral, son conductas cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir a renuncia del trabajador. Es decir, es una conducta que trata de descalificar al trabajador, de ponerle sobrecarga en el trabajo, de cambiarle el horario, de tratar de que el trabajador llegue a un punto de no tolerancia, no puede aguantar más y tome la decisión de renunciar. Y si hablamos de discriminación laboral, entonces la ley 1010 nos lo define como todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Y esa, pues, digamos, es una de las modalidades. Hay otras, está el entorpecimiento laboral, está la inequidad laboral, está la desprotección laboral. Pero hablando hoy en día, o más bien acá en esta clase espejo de la discriminación, pues la modalidad de discriminación laboral está en el numeral tercero de ese artículo segundo, ¿sí? Esa discriminación desde la ley 1010 de 2006, esa conducta puede llevar a que el trabajador ponga una denuncia en la empresa primero y si no se supera dentro de la empresa la situación, si no hay un alivio en el sentido que el empleador tenga los mecanismos para proteger la conducta en el Ministerio de Trabajo. Si no se logra el Ministerio de Trabajo nada y ya el trabajador termina su relación laboral por este tipo de conductas o aún trabajando decide demandar ante un juez laboral, él podría obtener unos beneficios de indemnización o en caso de que haya sido despedido o haya tomado la decisión de él terminar el contrato por esa conducta en ese tipo de situaciones, pues él podría alegar una ineficacia en la terminación de un contrato de trabajo. Acá hay que aclarar un término o dos términos más bien, y es una cosa es terminar sin justa causa un contrato o con justa causa como culpa del empleador, que era lo explicado desde esos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. Y otra cosa muy diferente es hablar de una ineficacia en la terminación, porque hablar de indemnización por terminar el contrato sin justa causa es un pago que se hace que la ley reconoce en carácter de indemnización, en forma de indemnización. Pero si hablamos de ineficacia de terminación, pues entonces estamos pensando que la terminación fue nula y por lo tanto estaríamos solicitando es un reintegro al trabajo y el pago de todos los derechos laborales que no se hayan reconocido desde que terminó el contrato de trabajo hasta que se dé el reintegro, que a veces pueden pasar. Acá en Colombia, con las demoras judiciales, pueden pasar 3 años en un proceso de estos y que un empleador tenga que reintegrar a esa persona que fue discriminada y pagarle esos salarios y prestaciones sociales durante ese tiempo. Yo no me voy a detener a hablar mucho respecto a posibles personas que pueden ser discriminadas, porque creo que eso lo dejó muy claro el profesor Marcos. Pero entonces acá sí quiero que tengamos en cuenta
la protección que se da desde diferentes fueros de estabilidad laboral reforzada, pensando en trabajadores que ya accedieron al empleo y que estando en ese trabajo, pues la ley entiende que requieren de una estabilidad laboral que se denomina reforzada. ¿Qué significa que sea una estabilidad reforzada? Que el empleador no puede tomar como decisión el terminar el contrato de trabajo de estas personas o su relación laboral sin que sea autorizado por una autoridad externa al empleador. Y entonces acá tenemos pues una clasificación en ese sentido. Eh, la discriminación, antes de hablar de cada uno de estos fueros en el trabajo, se puede dar antes de comenzar a trabajar o durante el trabajo, porque uno diría, bueno, una persona que quiere acceder a un empleo puede verse discriminada por diferentes razones y no acceder al empleo. Y puede ser el tema del sexo, ¿cierto? Que es una mujer en edad fértil, como lo mencionaba el profe Marcos, la edad, ¿sí? Y la edad no solamente para personas que ya llegan a los 45, 50 años, porque acá en Colombia pasa igual, y a veces incluso las empresas se atreven a publicar ofertas laborales donde limitan la edad diciendo que se ofrece puesto para, qué sé yo, auxiliar de cocina que tenga hasta 40 años. Sí, o sea, máximo hasta 40 años, cosas como esas. Y obviamente eso es discriminatorio de entrada al acceso al empleo público. Bien, pero también puede ser por una edad menor, o sea, muchas veces, y pasa con ustedes que son muy jóvenes, la mayoría que están acá como estudiantes, que de pronto terminan sus carreras profesionales como abogados, pero a los escasos 23 o 22 años, pues no aparentan ser todavía abogados y no les creen porque, pues lamentablemente no tienen la experiencia que quisiera la empresa, no ven en su hoja de vida que han trabajado 5, 6 años, 3 años en algún lugar eh, relacionado con el área jurídica y hay una discriminación en ese sentido. ¿Sí? También lo vemos en los jóvenes por su edad, o sea, puede ser o porque es muy adulto o porque es muy joven ese tema de la discriminación. En el acceso al empleo puede haber discriminación, claro, y yo creo que hay diferentes escenarios, edad, el tema de la orientación sexual, el tema de em, la raza de la persona, el tema de la situación de salud que tenga, son escenarios en los que puede que se vea afectado el acceso al empleo. Pero ya estando dentro de la fuerza laboral en la empresa y hablando desde lo formal, pues entonces la ley obliga al empleador a proteger a ciertas personas que pueden ser vulnerables y entonces una de ellas es el fuero sindical, ¿sí? Los trabajadores tienen el beneficio de constituir organizaciones sindicales y dentro de esa organización sindical existen fueros que protegen de la terminación del contrato de trabajo o de la desmejora de las condiciones laborales a personas como los que son fundadores de un sindicato, que es decir, quienes eh, crean el sindicato, y también a los que son directivos de ese sindicato. La ley lo limita a ciertas personas, no es para todos. Los fundadores no tienen fuero por siempre, pero aún así hay una protección en los artículos 405, 406 del Código Sustantivo de Trabajo que nos lleva a entender que esas personas no podrían ser despedidas al no ser que se cuente con un permiso de un juez laboral. Esas personas tienen entonces una protección que a pesar de no ser para todos los del sindicato, pues sí protege a los que son más sensibles como sus directivos. Ese es uno de los que tenemos acá. El otro, el fuero de salud, sí, está en la ley 361 de 1997 y en este caso, pues se prohíbe que se termine un contrato de trabajo a una persona que está en una situación eh, de pérdida de capacidad laboral. Este fuero ha tenido ciertos problemas en nuestro país porque hay interpretaciones de quién está en esa situación de salud. Entonces, hay sentencias que mencionan que se necesita una pérdida de capacidad laboral que supere un 15%. Hay otras que no ponen
un porcentaje como tal, pero que se evidencie dentro de la historia clínica o dentro de los documentos soporte de la discapacidad que realmente está en una situación que es vulnerable en su salud. Y hay otros que son más garantistas y simplemente dice, siempre que se vea limitado el trabajador en su salud, no podrá terminarse su contrato de trabajo por parte del empleador, salvo que se cuente con la autorización de juez, no en este caso, perdón, de Ministerio de Trabajo. Juez es para fuero sindical del Ministerio de Trabajo. Entonces, acá tenemos otra protección, el fuero de salud. Tenemos el de fuero prepensionado, ¿sí? Entonces, tenemos varias sentencias, no hay una ley como tal, pero sí muchas sentencias, como la sentencia T418 del 2010 y la T693 de 2011. Estas son de la Corte Constitucional Colombiana, que es la corte más representativa en nuestro país, en la que se ha garantizado un fuero a las personas que están en calidad de prepensionados. La Corte Constitucional y también la Corte Suprema de Justicia ha establecido que un prepensionado es una persona que le faltan 3 años para alcanzar los requisitos a una pensión de vejez. Se ha especificado que esos 3 años es en semanas cotizadas, en el tiempo de servicio para acceder a la pensión. Acá en Colombia, la ley de pensiones, que hace poco fue modificada por una ley que es la 2381, establece que el requisito para una pensión son 1.300 semanas cotizadas. Si hablamos de 3 años, estaríamos hablando aproximadamente de 150 semanas, 153 semanas más o menos. Y en ese sentido, a quien le falten esas semanas, no se le podría terminar el contrato de trabajo por ese fuero prepensionado. Otro de los fueros que tenemos acá es el de maternidad y el de paternidad. Ese lo encontramos en el Código Sustantivo de Trabajo, donde hay una prohibición para terminar un contrato de trabajo a una mujer que está que está pues en embarazo, ¿cierto? Y esto va desde la gestación y hasta cuando finalice la lactancia. Este fuero es de los más amplios que hay. Yo creo que es el más largo, al no ser que sea un tema de discapacidad muy grave, porque viene por todo el periodo de un embarazo que a veces dura 9 meses. Incluye la licencia de maternidad, que en Colombia es de 18 semanas, y además va por toda la lactancia. Y en Colombia resulta, y ese es uno de los trabajos de investigación que está haciendo una de mis semilleristas acá en la universidad, resulta que salió una nueva ley sobre el periodo de lactancia hace poco. Entonces, en el Código Sustantivo de Trabajo, originalmente ese periodo de lactancia es de 6 meses, ¿sí? Pero resulta que salió una ley que es la 2306 del año 2023, ya lleva 2 años, repito, ley 2306 de 2023, donde se estableció una protección a la lactancia que amplió el término a 2 años. Y entonces allí hay un aspecto de interpretación al ampliar la lactancia por esta ley, si el fuero de maternidad se va a extender a 2 años o si se va a quedar con 6 meses, porque cuando el Código Sustantivo de Trabajo reguló el tema de fuero de maternidad pensando en la lactancia, lo hizo con los 6 meses que tenía este código, no pensando en que a futuro la lactancia se iba a ampliar hasta 2 años, ¿cierto? Y esa lactancia pues trae un beneficio en el sentido de darle un permiso a la mujer que está lactando para que lacte su hijo, claro está, para que tenga ese alimento natural, y es un permiso para que se ausente del trabajo hasta por 2 veces en el día, cada turnito de 30 minutos de descanso o cada permiso, diríamos cada licencia remunerada 30 minutos en la mañana, 30 en la tarde, si es un horario común de oficina acá en Colombia. Y ya cuando pasan 6 meses, según esta nueva ley del 2023, entonces es un solo permiso por 30 minutos, pero acá lo complejo, y pensando en esas discriminaciones indirectas que mencionaba el profe Marcos, es pensar
en una ampliación tan extensa del fuero de estabilidad laboral reforzada. Sería muy complejo si lo pensamos así desde la perspectiva del empleador, pensar que una mujer que me quede en embarazo, pues va a tener una estabilidad laboral reforzada de no solamente su embarazo, sino de 2 años más después de este, y que el terminar ese contrato de trabajo sea difícil, implique una ineficacia en la terminación del contrato y un reintegro, pues claro está, es un tema que puede generar una discriminación, un efecto negativo en medio de las decisiones que pueden ser muy populistas, diríamos, en el derecho laboral. Bien, eso es lo que quería comentarles sobre el tema, como para complementar lo que ya el profe nos traía, y espero pues lo hayan disfrutado, espero lo hayan disfrutado, y si tienen alguna pregunta, pues acá estoy para atenderles esas preguntas. Quería compartirles esos videos, esos casos que acá en Colombia fueron escandalosos, sobre todo ese de Ibagué, porque el video es más largo y el señor pues realmente estaba muy, muy alterado y trató a los trabajadores muy mal, y eso llevó pues a una reflexión y a un ejemplo a otros empleadores de, uy, yo tengo que tener cuidado con esa inteligencia emocional tal vez en el momento de tratar a las personas, y de ser educado, pues claro está, con los trabajadores, de pensar en diferentes principios, porque hablar de discriminación nos lleva a principios como la dignidad humana, como el proteccionismo del derecho laboral, como la libertad que tenemos, ¿cierto? Como personas. Y en el derecho laboral esa libertad la vemos condicionada. Y la vemos condicionada porque precisamente los trabajadores ejercen su trabajo bajo una necesidad. Sí, es más, el derecho laboral en Uruguay dice que el tiempo de trabajo efectivo es aquel en que un trabajador deja de disponer libremente de su voluntad. Imagínense hasta dónde llega nuestra libertad, y eso es definido en un artículo que precisamente estaba revisando sobre este tema de un señor Oscar Hermida Urriarte, que habla de protección, igualdad, dignidad, libertad y no discriminación, y que con gusto se lo voy a compartir al profe Marcos y a los estudiantes acá en Colombia para que lo tengan, y que precisamente habla como de esos principios que se ven afectados en ese aspecto de discriminación. Es que cuando estamos trabajando, estamos cediendo nuestra libertad. Cuando estamos trabajando, estamos acá el profe Marcos y por mi parte, ambos trabajando, y nuestra libertad, por ejemplo, la mía de ir a montar bicicleta que me gusta tanto, o de verme la serie que me estoy viendo en ese momento, o de verme la etapa del Giro de Italia que estuvo muy buena esta mañana, pues está afectada porque pues tengo que cumplir con un horario, y acá lo estoy cumpliendo en una actividad que también me gusta, pero que claro está, limita la libertad hacia otras cosas que podría hacer. Y en el caso pues de nosotros dos, porque lo hemos hablado con el profe, pues estamos haciendo cosas que nos encantan. Esto nos encanta a los dos, compartir con ustedes, producir nuevo contenido, el involucrar los temas que conocemos y compartirlos, pero hay trabajadores que están ahí por la necesidad de llevarse un recurso económico a su casa, y que así como estaban los trabajadores donde este señor les decía, fórmese, abajo las manos, o se van, y etcétera, pues a veces están callados porque dicen, venga, yo no puedo contestarle a este señor, porque es que si me despide, tengo 58 años de edad, o si me voy, yo cómo voy a renunciar con esta edad ante una discriminación social como esa, porque todos conocemos esa clase de discriminación. Todos, digamos, en la sociedad, cuando tenemos cierta edad, nos da miedo quedar sin empleo o ciertas condiciones. Imagina una mujer que está en embarazo decir, estoy sin empleo, ¿dónde me van a contratar? En ningún lado, difícilmente lo van a contratar si pensamos en el sector privado. Entonces, este es un tema que realmente es esencial conocer, que tenemos que educarnos del mismo, ser empáticos con las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. No sé, alguna pregunta, mis amigos, los escucho. ¿Algo más para mencionar? Creo que no, creo que ahí está que Juan Pablo Sea, no hay un mensaje ahí en el chat. Ok.
Ahí creo que Sí, ya estamos, ¿no? sí, estoy de acuerdo con Juan Pablo en lo que él dice, es eso, hay una igualdad diferente a la formal que vemos en las normas y hay que trabajar en eso. Bueno, profe, realmente muy agradecido con esta conversación. Seguro acá la disfrutamos bastante, aprendimos mucho de estos temas. Espero termines de tener una feliz noche. Yo te envío ese documento que mencioné, las presentaciones, que las tengas, que las tengan allá y ahí estamos en contacto.